Los vencedores, capítulo 17. Las cosas que es necesario vencer, séptima parte. Sexto, el amor fraternal, la palabra, el nombre del Señor y la retención de lo que se tiene en Filadelfia, segunda parte. 6.4. Guardar la palabra de la paciencia del Señor para ser guardado de la prueba. En Apocalipsis 3, versículo 10, el Señor, hablando al ángel de la iglesia en Filadelfia, le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. En este pasaje, el Señor no solo habla de guardar su palabra, sino que le agrega un adjetivo: la palabra de mi paciencia. Guardar la palabra del Señor requiere paciencia, esperar y esperar, hasta que el Señor en su voluntad haga lo que Él desea, como lo quiere y a su estilo. Cuando vienen las pruebas, generalmente nos impacientamos y hasta le protestamos al Señor por la forma en que nos trata. Le reprochamos el trato que tiene con sus hijos. Esto ocurre porque nos falta llenarnos de paciencia, que es la persona misma del Señor. A veces, al mirar el estado tan corrupto del mundo y de la religión, quisiéramos que el Señor viniera allá y acabara con la obra de Satanás y estableciera su reino, pero Él mismo lo advirtió en 2 de Pedro 3, versículo 7. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quienes amamos al Señor, gemimos dentro de nosotros deseando que regrese inmediatamente y ponga fin a este sistema depravado e indolente. Sin embargo, Él nos advierte que no está retardando su promesa, sino que su paciencia es a nuestro favor para que no perezcamos, sino que nos arrepintamos. Obsérvese que esta palabra no está dirigida a incrédulos, sino a creyentes, porque solamente los creyentes, por la obra del Espíritu Santo, podemos arrepentirnos. Sí, tú eres un regenerado por la vida del Señor y necesitas arrepentirte. Todos los hijos de Dios necesitamos un arrepentimiento genuino. Preguntarás: ¿de qué necesito arrepentirme? De no vivir y andar en el Espíritu. Diariamente los creyentes, los hijos de Dios, andan conforme a su concupiscencia, a sus gustos y a sus deseos, pero no hacen la voluntad del Señor y no lo agradan. Le servimos en el alma y ese servicio es abominable para Él. Dios solo les agrada si nuestro servicio es hecho en el Espíritu. Un vencedor es un creyente que aprende a vivir en el Espíritu los 86.400 segundos que tiene cada día, a estar en luz en el Señor y confesar y arrepentirse de cada acto, cada pensamiento, cada palabra que no se origine en Él. Necesitamos aprender a tener la mente de Cristo para que nuestros pensamientos sean los suyos y a hacer todas las cosas en su nombre, en su persona. De esta manera alcanzaremos su estatura. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2, versículos 15 y 16. El Señor desea que todos sus hijos se arrepientan. Sin embargo, no todos lo harán, porque ya han muerto muchos sin ser vencedores, y resucitarán en la venida del Señor para ser juzgados en el tribunal de Cristo y echados en las tinieblas de afuera para ser transformados por medio del lloro y el crujir de dientes. Igualmente, los vencedores vivos antes de la gran tribulación serán solo 144,000, entendiendo que este número no es un limitante, como lo expusimos en el capítulo 2 de este libro, correspondiente a las primicias,
sino que pueden ser mucho más de ese número o pueden ser menos. Depende de la atención y aceptación al llamado que el Señor está haciendo hoy a sus hijos. Si cada uno de ellos abandona las divisiones, los liderazgos, las doctrinas y las prácticas en que viven y se vuelven al Señor, Él los pastoreará y los guiará para que alcancen la estatura del Señor y puedan ser parte de las primicias. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Juan 10, versículos 3 y 4. No obstante, la inmensa mayoría de los creyentes que estén vivos al comienzo del proceso de la venida del Señor tendrán que pasar por la gran tribulación, y ellos serán también vencedores, aquellos que vencen a la bestia, su nombre y su número, y de ellos hablaremos en capítulos posteriores. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Apocalipsis 7, versículos 9 y 15, y capítulo 15, versículo 2. Guardados de la hora de prueba. Volvamos a la promesa del Señor al ángel de la iglesia en Filadelfia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La hora de prueba que ha de venir sobre la tierra es la gran tribulación, y esa prueba vendrá sobre el mundo entero y probará a todos los que moran sobre la tierra, incluyendo a los hijos de Dios que vivan en ese tiempo. El énfasis de la promesa a los hermanos que viven la realidad de Cristo como la iglesia es que los guardará de esa hora de prueba, es decir, ellos serán las primicias que serán arrebatados antes del comienzo de la gran tribulación, arrebatamiento que será directamente para el trono de Dios, donde cantarán un cántico nuevo que solo ellos pueden aprender. Apocalipsis 14, versículo 3. Quienes deseamos este hecho, que en nuestro concepto es el más elevado de todos los que hacen parte de la redención, debemos aprender a oír la palabra del Señor y a guardarla pacientemente hasta que el Señor haga según su deseo. Creemos sinceramente que el tiempo que resta es muy corto y que en unos pocos años ocurrirá el arrebatamiento del Hijo varón y las primicias vivas. Una vez el Señor tenga ese número de sus hijos que está buscando, para transformarlo y hacerlos crecer hasta que alcancen su estatura, inmediatamente comenzará el maravilloso proceso de su segunda venida. Y quienes hemos alcanzado esa visión y vivimos conforme a su deseo y nos llenamos totalmente de él, podremos participar de las bienaventuranzas que por ser tan elevadas son inexpresables. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Segunda Corintios, capítulo 12, versículos 2 al 4. Son tantos los santos que han anhelado ese momento, que algunos escribieron himnos alusivos a la aparente demora del Señor en cumplir su promesa. De uno de esos himnos transcribimos 3 estrofas. ¿Podrías olvidar esa promesa de regresar llevándome de aquí? Todos los días te sigo esperando y todavía no te veo venir. Recuerda cuánto llevo esperando, aunque tu paso muy lejano está.
Oh, ¿cuánto más? Oh, ¿cuánto más he de esperarte hasta que llegues en gloriosa majestad? Pues al pasar por las generaciones, tus santos vienen y se van sin ver, que tu gloriosa promesa no cumples. Oh, cuánto más te esperaré. Señor, ¿no hay modo de escuchar tus pasos? ¿Por qué los cielos tan cerrados son? Aún debe la espera prolongarse hasta que revelado sea tu esplendor. Señor, recuerda cuánto he esperado por tu venida, mas no solo yo, pues tus queridos santos desde siempre por tu regreso sienten devoción. A tantas lágrimas y tantos ruegos, sea tu presencia la respuesta fiel. Oh, ven, escucha el eco de los siglos, contesta este grito colectivo, ven. Qué clamor tan genuino, tan del espíritu y tan real. El autor de este himno fue un hermano que dedicó su vida a servir y agradar al Señor y ya durmió en Cristo. Anhelamos en nuestro corazón que Él haga parte del Hijo varón y sea resucitado y arrebatado al trono de Dios antes de la gran tribulación. ¿Por qué el Señor no ha venido aún? Porque sus hijos no se han dispuesto para que Él prepare sus primicias vivas. Pero inmediatamente Él las haya preparado, se producirá su venida. Aquí tienes una magnífica promesa del Señor. Si te dedicas a guardar la palabra de su paciencia, Él te guardará de la hora de la prueba, que es la gran tribulación, que vendrá sobre el mundo entero para probar a todos los que moran sobre la tierra. Si aún estamos vivos y el Señor no ha venido, es por su paciencia, en espera de nuestro arrepentimiento. Y qué maravilloso es el hecho de no tener que pasar por la muerte, sino que nuestro cuerpo sea transformado en un instante y nosotros seamos arrebatados directamente al monte de Sión celestial, para junto con el Cordero cantar el cántico de las primicias, que solo quienes lo cantan pueden aprender, y de esta manera satisfacer a nuestro amado Padre y Señor. Tú decides. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es, oh muerte, en victoria. Es la muerte en victoria. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 54. 6.5. Retener lo recibido. Los hermanos que viven la realidad de Filadelfia lo hacen porque el Señor les ha dado revelación y visión, y ellos han vivido conforme a lo que el Señor les ha suministrado. Pero es necesario cada día mantenerse en ese vivir. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3, versículo 11. Mientras que al ángel de la iglesia en Sardis, el Señor le dice que debe arrepentirse, porque si no lo hace, vendrá a él como ladrón en la noche, vendrá de manera sorpresiva. Al ángel de la iglesia en Filadelfia no le demanda ninguna clase de arrepentimiento, sino le dice: he aquí, yo vengo pronto. Por un lado, esto quiere decir que el Señor vendrá cuando tenga la realidad de Filadelfia en algunos de sus hijos. Por otro lado, les advierte a esos hermanos que el tiempo en que deben guardar la palabra de su paciencia ya es muy corto, porque su venida está muy cercana. La realidad de Filadelfia está conformada por las primicias, que el Señor transformará y arrebatará vivas a su trono antes de la gran tribulación.
Entre el momento en que el Señor encuentre personas en las que pueda trabajar y desarrollar su plan, entre ese momento y su venida, no puede dar mucho tiempo, porque esas personas no viven más allá de 80 años, ya que tienen que estar vivas en el momento en que se produce el rapto. Por eso el Señor les dice: he aquí yo vengo pronto. Además, es al único ángel que le anuncia que viene pronto. A la par con este anuncio de su próxima e inminente venida, el Señor le hace una recomendación: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Tiene alguna similitud con el pedido que le hace al ángel de la iglesia en Esmirna: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2, versículo 11. El Señor, en su gran amor y misericordia, a quienes estamos aprendiendo a vivir en el Espíritu, nos pide que seamos fieles, que no desmayemos, que cuidemos como un tesoro toda la revelación, visión y realidad de su palabra, de su plan y de su persona. Porque si no somos cuidadosos, Satanás puede hacernos caer y hacernos perder la corona, que es el galardón. Pablo, en su carrera, mientras vivió en este tabernáculo, tenía una claridad meridiana sobre el particular, y por esa razón, guiado por el Espíritu Santo, llegó a escribir: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9, versículo 27. Pablo sabía que si descuidaba el depósito y la gracia que el Señor le había dado y que lo había puesto como ejemplo para otros, podría llegar finalmente a ser desechado, eliminado. No se trata de perder la salvación, porque la vida que el Señor nos dio es su vida y ella es eterna. En otras palabras, la salvación no se pierde, sino que Pablo tenía la certeza de que si permitía que el enemigo lo tentara y caía en su trampa, él no sería un vencedor y su corona sería dada a otro. En ese sentido, el Espíritu lo llevó a escribir en Filipenses 3, versículo 11: si en alguna manera llegase a la superresurrección de entre los muertos. La palabra griega traducida como superresurrección es exanastasis, que es una resurrección especial, no común, y se refiere a la resurrección que tendrán los que resuciten como el hijo varón antes de la gran tribulación. Todos los muertos en Cristo, los santos que durmieron en Él, resucitarán cerca del final de la gran tribulación y serán llevados a los aires, donde el Señor Jesús pondrá su tribunal para juzgar a sus hijos. Y esa resurrección es traducida de la palabra griega anastasis, refiriéndose a una resurrección común, la de todos los santos. Pero hay una resurrección especial que algunos eruditos la han traducido de la palabra griega exanastasis como la superresurrección o extrarresurrección, que operará en aquellos hijos de Dios que vivieron para agradarlo y que hacen parte del Hijo varón, y de los que, reiteramos, serán resucitados y arrebatados para el trono de Dios antes de la gran tribulación. A esa superresurrección se refiere Pablo cuando dice que golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre para que no venga a ser eliminado después de haber sido heraldo para muchos. Y sin ninguna duda, Pablo lo logró, porque el Espíritu le permitió dejar testimonio de su logro al final de su peregrinar, cuando escribió en la Biblia la palabra de Dios. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda Timoteo 4, versículo 8. Esta misma corona que Pablo tiene guardada en el Señor, juez justo para aquel día, es a la que se refiere el Señor cuando le dice al ángel de la iglesia en Filadelfia: retén lo que tienes,
para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3, versículo 11. Si se lee atentamente 2 Timoteo 4, versículo 8, se apreciará que la corona está guardada no solo para Pablo, sino para todos aquellos hijos de Dios que aman su venida. Amar la venida del Señor no es solamente esperarla, como hacen los hijos de Dios que están en el protestantismo, sino que es amarla, preparándose cada día para ese encuentro con el Señor, permitiéndole que Él haga su trabajo de edificación en cada creyente por medio de llenar con su vida y su naturaleza cada una de las partes de su ser, todo su corazón. En el mundo evangélico, en lo poco que hablan de la venida del Señor, porque la mayoría está preocupada por el crecimiento numérico de, comillas, su iglesia, para hacerle competencia a las, comillas, otras iglesias. En lo poco que hablan de la venida del Señor, están convencidos de que el Señor los arrebatará para llevarlos al cielo, y no han visto que los arrebatados y llevados al cielo son muy pocos, solamente el hijo varón y las primicias vivas, y que la mayoría tendrán que pasar por la hora de la prueba, que es la gran tribulación, y muy cerca del final de ella sí serán resucitados los que hubieran muerto, y transformados los que estuvieran vivos, para ser llevados a los aires, no al cielo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Esperamos que esta palabra sea de ayuda para el lector y que le permita tomar la decisión de ser uno que participa de la super resurrección, exanastasis, para ser arrebatado antes de la gran tribulación, o que si está vivo, para ese entonces sea arrebatado vivo como las primicias y llevado al cielo. O si prefiere resucitar al final de la gran tribulación en la resurrección común para la mayoría de los santos, o pasar por la gran tribulación y al final de ella ser transformado y arrebatado vivo a los aires. Eres tú quien decides cuál de estas dos posibilidades quieres tomar. Si te decides por la primera, recuerda que el Señor te pide que retengas firmemente lo que Él te ha dado. En Él todo esto es posible. Las similitudes entre las primicias y el hijo varón comparadas con el ángel de la iglesia en Filadelfia. Apocalipsis 3, versículo 12 dice: al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Vivir la realidad de Filadelfia hace del creyente un vencedor, y el Señor le promete que le hará columna en el templo de su Dios y que permanecerá allí por la eternidad. Ser columna en el templo de Dios no hace referencia a soportar el peso de la obra de Dios, como hace generalmente una columna en la estructura de un edificio. Si estudias con detalle el templo que Salomón edificó, no encuentras columnas para sostener la estructura y el techo, sino que tenía 2 columnas en la parte exterior a la entrada. Esas 2 columnas eran de bronce y por su gran altura testificaban al pueblo de Dios que ese era el lugar donde los israelitas debían encontrarse con Él para adorarlo, alabarlo y tener comunión. De la misma manera, ser hecho columna en el templo de Dios por la eternidad significa que esos vencedores serán un testimonio de Dios para los demás creyentes, para los ángeles, para los hombres incrédulos, para Satanás, los ángeles caídos y los demonios. ¡Qué excelso testimonio! Para mostrar en los siglos venideros las superabundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Efesios 2, versículo 7. También promete el Señor a los vencedores de Filadelfia que escribirá en ellos su nombre nuevo y el nombre de su Dios. Eso es exactamente lo que tienen las primicias, según Apocalipsis 14, versículo 1. Después miré, y aquí el Cordero está de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Vivir la realidad de Filadelfia, expresando a Dios como amor entre los hermanos, es decir, el amor fraternal, guardando la palabra que Él revela cada día, no negando el nombre del Señor y siendo fiel hasta el final, reteniendo firmemente lo que el Señor nos ha otorgado, es vivir la realidad de Filadelfia y es vivir como las primicias, y al hacerlo nos es garantizado ser vencedores. Seremos las primicias vivas si el Señor nos concede estar vivos hasta su venida, o seremos el hijo varón en caso de que hayamos dormido en él antes de su venida. Aquí concluimos este capítulo. Y como siempre, nuestro deseo es que tengas revelación, luz, que crezcas y seas parte de las primicias. Esperamos que de las primicias vivas, o del hijo varón, si es que el Señor lo determina así. Colabora con otros para que puedan tener esta realidad de el disfrute que tú estás logrando a través de este libro. Envíale la dirección de la página www.las-primicias.com.